proyectateradio.com. Esta es una producción de Proyectate Radio y de su carnal brother Joel Gustavo, mejor conocido como el hijo del Sargento Pimienta y de Alicia en el País de las Maravillas, para Neorama Radio. Concepto Joel Gustavo. Muy buenas tardes, amigos, amigas, amigues de Proyectate Radio. Comenzamos este programa y tengo el gusto de tener de invitado a Irán Molina, que pues él hizo una obra que está cumpliendo 10 años de estar en la puesta en teatro. Es una puesta de teatro bastante interesante porque cuentan algo como de ciencia ficción, tiene marionetas, juegan con el escenario y todo esto que es la Asimov, que también es como un homenaje a Isaac Asimov, que por cierto está cumpliendo, no sé si un aniversario luctuoso o algo así. Bienvenido, Irán Molina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas tardes, aquí por recibirme en tu espacio. Y un saludo a toda la gente que se conecta, que nos ve y que nos verá pues, el diferente horario donde vean este video. Así es, así es. Oye, entonces ¿es el 10º aniversario de la puesta Asimov? ¿O cuánto? Terminamos la obra, escribí la obra más o menos en 2013, tal vez a principios de 2014 le di los últimos retoques y la estrenamos en 2014 en la gruta del Centro Cultural Helénico. Y pues desde entonces, ¿no? No hemos parado de dar temporada de Asimov, al menos unas cuantas funciones cada año. Y este año, en la temporada de 2024, en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque, estamos cumpliendo 10 años. La verdad es que no sé cuántas funciones hemos dado, ya hace tiempo que perdimos la cuenta, pero pues llevamos entre 300 y 500, ¿no? Entonces, pues llevamos muchas funciones y afortunadamente, como empezó nuestra temporada en el Galeón y con llenos, ¿no? Pues sigue siendo una obra muy exitosa. Ah, muy bien, y también es una obra bastante interesante. Sí tiene que ver con el homenaje a Isaac Asimov, que jugaste con el nombre, utilizar este nombre de Asimov para la obra. Efectivamente, para la gente que no desconozca la información y no le suene el nombre de Isaac Asimov, pues fue uno de los grandes escritores, bueno, ¿no? Los escritores son inmortales, ¿no? Porque nos queda su obra. Es uno de los grandes escritores del siglo XX de ciencia ficción. Es un gran divulgador científico, tiene libros de historia, libros de física, ¿no? Nació en 1919. No está como muy claro, o sea, si nació en 1919 o 1920, porque él nació en Rusia, en Bielorrusia, y su familia se fue a vivir a Nueva York cuando él tenía 4 años. Entonces, digamos que tiene como una polémica de cuándo nació, pero lo que sí sabemos es que no casi toda su obra como escritor de ciencia ficción la desarrolló en Estados Unidos, y una de las características de sus cuentos de ciencia ficción, que son cuentos de robots, y dentro de sus cuentos de robots delimitó las 3 leyes de la robótica, que básicamente son leyes que sirven para que los robots no se rebelen contra nosotros y siempre nos sirvan pues, como en calidad de esclavos. Sus cuentos de Asimov son muy ingeniosos, de robots, en el sentido de cómo juega con estas 3 leyes, en el mismo sentido que Lewis Carroll lo hacía en aquel libro clásico, El juego de la lógica. Entonces yo, siendo muy aficionado de la literatura de Isaac Asimov, cuando mi hija ahora tiene 16 años, va a cumplir 17, pero hace 10, 11 años, cuando se iba a dormir, yo le contaba le platicaba cuáles eran las 3 leyes de la robótica de Isaac Asimov, y ella, bueno, en resumen, primera ley de la robótica, un robot debe obedecer a los humanos. Segunda ley de la robótica, un robot tiene que proteger a los humanos, obedecer a los humanos, siempre y cuando no contradiga la primera ley. Y tercera ley, un robot tiene que protegerse a sí mismo, siempre y cuando no entre en conflicto con la segunda y con la primera leyes. Y mi hija yo pensé que era un tema que solamente me importaba a mí, y resulta que mi hija se volvía loca, una niña de 6 años, ¿no? Se volvía loca con eso, y fue cuando me di cuenta que probablemente teníamos un material para escribir una obra de teatro para niños, ¿no? Ah, ok. Sí, eso me parece bastante bien y bastante interesante porque
Como tú dices esto de la ciencia ficción, pues una de las historias que se pusieron en boga por la película de Will Smith, que es este milenio, es Yo Robot, basado en su novela, ¿no? Y bueno, pues tiene fundaciones y pero también él asumía esta cuestión como de historiador crítico, ¿no? Te hablaba de la Biblia, te hablaba del progreso hacia sus libros de crítica histórica, ¿no? Que eran bastante interesantes, y como bien dices, un divulgador, ¿no? Como divulgador. Libros de historia, o sea, no son fundamentales para la historia académica, pero sí para toda la gente que ama la historia, o sea, que no necesita ser historiador, para toda la gente que quiere acercarse a la historia, ¿no? En general, digamos que lo que hacía Isaac Asimov como historiador era un poco como lo que hacía Heródoto, ¿no? O Tucídides en la antigüedad, era ese tipo de historiador, aderezaba, ¿no? Le metía un poco como de historia empírica, le metía como sabor, ¿no? Entonces, no eran libros, no son, de hecho, los pueden encontrar. Este libro que mencionas de la historia de la Biblia es fascinante, de Isaac Asimov, ¿no? Y no solo eso, o sea, tiene pues casi 500 libros publicados. Hoy nos impresiona mucho Stephen King, que prácticamente escribe libros de 2,000 páginas diario, ¿no? Pero Asimov escribía a una velocidad muy, muy grande, y si bien es cierto que como narrador, o sea, si lo comparamos con otros escritores de ciencia ficción, por ejemplo, Robert Silverberg o Philip K. Dick, ¿no? El autor de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que en el cine todos conocimos como Blade Runner, ¿no? Quizá no es tan bueno a nivel literario, pero es muy innovador en el sentido de proponer ideas, que es también lo que tiene que hacer la ciencia ficción, o sea, proponer ideas innovadoras sobre cómo pensamos que la tecnología será en un futuro cercano, o en realidades alternas, ¿no? Que es un poco lo que pasa con mi obra Asimov, ¿no? El homenaje, por supuesto, a Isaac Asimov, pero que no sucede en una época histórica, sino en un futuro distópico donde la humanidad se acabó. O sea, sé que suena un poquito como oscuro, como cyberpunk, pero es una obra que está llena de mucha esperanza. En realidad, uno de los elementos de la obra es la esperanza, y pues no dejar de luchar ni en las circunstancias más complicadas. Estoy viendo que, bueno, él murió el 6 de abril del 92, entonces sí fue un aniversario luctuoso. Murió joven, bueno, no murió muy grande, de 72 años, y me va a encantar que Asimov cumpleaños de muerto el 6 de abril, porque justamente el 6 de abril reestrenamos esta obra en el Galeón. ¿Sabes? Ya sé que, no, o sea, alrededor de Asimov, lo más, digamos, trágico o lo más irónico, una ironía trágica, todas las muertes son terribles, ¿no? Asimov, que nació en el 1920 y murió en el 92, como mencioné, tenía 72 años. Para un genio como Asimov, cualquier edad es como demasiado pronto para morir, porque era una persona muy productiva, pero las causas de su muerte, ¿no? Son son realmente de alguien que era un divulgador científico. Él, en 1983, él siempre tuvo afecciones cardíacas, y entonces tuvo una operación a corazón abierto, y a la hora que le hicieron una transfusión, la sangre con la que le hicieron la transfusión estaba contaminada con VIH, ¿no? Y entonces, cuando él muere en 1992, se mantuvo como en mucho misterio, porque en ese momento estaba muy estigmatizada el síndrome de inmunodeficiencia, ¿no? Y resulta que su familia, ¿no? Después lo dijo, lo cual, pues, no, o sea, ahora sabemos perfectamente que o sea, no es necesario esconderse, solamente la gente muy ignorante, ¿no? Sigue tratando al síndrome como si fuera, ¿no? Algo de endemoniados, pero es muy una ironía trágica que una persona dedicada a la ciencia pues fuera de los primeros contagiados por el VIH, ¿no? Y de estas personas que no pertenecían a la comunidad gay de aquel entonces, ¿no? Como hoy sabemos, tampoco es una enfermedad que sea de la comunidad, ¿no? Que sea exclusiva, ¿no? Que sea exclusiva, pero sí hubo muertes de gente que no tenía que ver con la comunidad, que no le estaba supuestamente estigmatizada ni afectando directamente por esa circunstancia, sino por esta cuestión de la transfusión de sangre. Fue la esposa del actor que la hacía de Starkey, creo, sí, de ese actor,
y también un tenista, ¿no? Creo que se llamaba Arthur Ashe, que fue también uno de los primeros que se murió por esa circunstancia, y se murió por una transfusión, ¿no? Porque ahora sí que le contaminaron la sangre, ¿no? Así es. Y como este fenómeno lo que hacía era debilitar las defensas, pues Y Asimov siempre, o sea, lo que es un genio, o sea, quiero decir, los genios tienen cosas extravagantes, ¿no? Por ejemplo, pues le aterraba viajar en aviones, ¿no? Y entonces solamente 2 veces en su vida viajó en avión. O sea, cuando las convenciones de ciencia ficción, ¿no? Se empezaron a hacer en Inglaterra, en Alemania, en Francia, pues Isaac Asimov no iba, porque si no viajaba en coche o en tren, no viajaba a ningún lugar, porque de verdad tenía o sea, le provocaba un terror, ¿no? Subirse a un avión. También él perteneció a una sociedad, debes tener por ahí la información, ¿no? O sea, ahora sí que los hombres y las mujeres más inteligentes del planeta, pues él perteneció a esa sociedad durante décadas, hasta que la fundadora de la asociación murió. Entonces, pues de este tipo de genio, ¿no? Es más bien, creo que se merece un homenaje, y nosotros que nos dedicamos al teatro, pues aprovechamos para hacerle su homenaje a partir de lo que nosotros hacemos, el teatro. Y además, pues no es tan común una obra de teatro de ciencia ficción, no sé, eso es otra cosa que vuelve singular el trabajo que estamos haciendo. Hoy en día Asimov no es tan popular, pero cada persona que ha visto su literatura, pero cada persona que ha visto, como mencionas tú, Yo Robot, o que ha visto Matrix, o que ha visto Terminator, o sea, que son películas infinitamente populares, o El Hombre del Bicentenario, ¿no? Con Robin Williams, ¿no? Pues claramente están viendo historias basadas en el trabajo de Isaac Asimov, ¿no? Así es. Aquí en lo que estoy leyendo de la biografía de Asimov, dice, junto a Robert Weinstein y Arthur C. Clarke, que pues, es otro gigante, fue considerado en vida como uno de los 3 grandes escritores de ciencia ficción. Bueno, de su momento, supongo, de los 70, ¿no? Sí, Asimov empieza a escribir en ciencia ficción en algo que se llamó la Edad de Oro en Estados Unidos, que bueno, al final estamos hablando también del lugar del mundo en donde más ciencia ficción se escribe, por eso hablamos de Estados Unidos, no porque sea siempre nuestra referencia, pero él empezó a escribir en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Igual que Heinlein, ¿no? Su gran amigo, y es Arthur C. Clarke, británico, ¿no? Que además no solamente son escritores, o sea, Arthur C. Clarke es uno de los inventores del satélite de telecomunicaciones. Entonces, nada más para que nos hagamos una idea del nivel de personas que estaban escribiendo. Y sí, son de los grandes de mediados de la década de los 50, pero del siglo pasado, pero a pesar de que ya hay muchísimas vertientes y variantes de escritores, pero no dejan de ser los más representativos. O sea, tú le quieres enseñar a alguien sobre la ciencia ficción, y por supuesto, tienes que leer a Julio Verne, ¿no? Antes, en el siglo XIX, ¿no? Tienes que leer a H.G. Wells, pero una ciencia ficción moderna, ya con la forma que nosotros entendemos de cómo es la literatura, pues siempre te va a remitir a Asimov. Sí, exacto. Es bastante interesante y bastante curioso, ¿no? También, bueno, yo creo que Estados Unidos es el principal lugar que ha tenido la ciencia ficción para su difusión, para su divulgación en lo que se refiere a historietas, libros, etcétera. Pero la ciencia ficción también empezó en Europa y en Rusia, en Polonia, ¿no? Estaba este escritor Stanislaw Lem, que también es increíble, ¿no? Tiene el Congreso, los cuentos de Sirediara, que son cuentos bastante interesantes. Esta famosa película de Solaris, ¿no? Que hicieron el ruso Tarkovsky, ¿no? Entonces, si hay en una bañera es otro gran libro de Stanislav Lem, ¿no? La verdad es que quien no lo ha leído, o sea, si Asimov ya no es tan popular hoy en día, pues Stanislav Lem menos, pero Stanislav Lem es un monstruo, o sea, no solamente de la ciencia ficción, es uno de los grandes literatos del siglo XX y eligió, ¿no?, la ciencia ficción para expresarse. Sí estoy concuerdo contigo. O sea, si por un lado tenemos a Asimov, a Clarke, a Heinlein, ¿no?, pues por el otro lado, por supuesto que tenemos a Stanislav Lem. Así es. Bueno, pues vamos a retomar. Como bien decías, el pasado domingo comenzó la nueva reposición de esta apuesta en el Granero, sábados y domingos.
a la 1 de la tarde. Es la puesta. Es una obra de teatro, pues que es un híbrido, porque manejan espacio, luces, y la cuestión esta de marionetas, ¿no? Y cuentan una historia de ciencia ficción en donde un personaje se llama Asimov y tratan de salir de una zona de conflicto. Más o menos esa es la idea que tengo, porque no he podido ver la obra, espero pronto verla. Y son una mamá y una hija que están en el fin del mundo. Son las últimas dos personas que viven en el planeta Tierra. Una catástrofe global enorme, una especie de glaciación, ¿no? Como sabemos, ¿no? Los arqueólogos nos han enseñado que el mundo, ¿no? O como lo conocemos, ha pasado por diferentes glaciaciones, ¿no? Y de hecho el ser humano surge, ¿no? En la última glaciación de Gurn, ¿no? Termina hace más o menos 12,000 años esta glaciación, y entonces estos personajes viven, estas mujeres, Imani se llama la mamá y Ava se llama su hija, viven en esta glaciación que al parecer fue provocada por nosotros mismos. Hubo un colapso ecológico provocada por nuestra negligencia como seres humanos, y al mismo tiempo pues sucedió que las máquinas que nosotros construimos nos desplazaron de la vida, dejamos de ser esenciales para este planeta por las máquinas que construimos, y entonces estas dos mujeres tratan de sobrevivir día a día, buscan comida, juntan leña para calentarse, porque además hay una densa capa de nubes que permite que pasen muy pocos rayos del sol, ¿no? Entonces, para ellas es muy raro el sol, ¿no? Entonces, un día, en sus búsquedas, se topan con un niño de nombre Asimov, que es un niño que no tiene memoria de nada, pero curiosamente sí recuerda las 3 leyes de la robótica. Entonces, ya con estos elementos, pues ya te podría dar un avance o sea, quien ubique a Asimov y la conversación que hemos tenido, ya sabría Asimov qué es, ¿no? Pero a lo largo de la obra vamos como soltándole pistas, ¿no? A los niños y a la familia para que descubran, y bueno, más o menos a la mitad de la obra algunos empiezan a sospechar de qué se trata esto, y ya hacia el final pues a todo mundo le queda claro qué es Asimov, ¿no? Entonces, ya más allá de la anécdota, es una obra sobre sororidad, ¿no? Sobre cómo las mujeres encuentran modos de sobrevivir y de apoyarse unas a otras en cualquier circunstancia. Apela a nuestra humanidad, ¿no? Me gusta creer que es una obra que antepone, ¿no? Lo humano a lo tecnológico, pero tampoco es una obra que sataniza a los robots, ni sataniza a la tecnología. Ahora que el debate es la inteligencia artificial, yo no creo que la inteligencia artificial nos vaya a sustituir o vaya a acabar con nosotros, como en Terminator, ¿no? Creo que es una herramienta, creo que es un modelo, creo que es una herramienta que nosotros podemos controlar, como en la prehistoria las personas de la prehistoria inventaron el arco y la flecha, ¿no? Creo que ahora estamos desarrollando la inteligencia artificial, y me gusta creer, y eso es lo que planteo en la obra, como también era así en la literatura de Isaac Asimov, que el progreso es bueno para todos nosotros y que algún día pues maduraremos como humanidad y aprenderemos que tenemos que cuidar el medio ambiente y tenemos que cuidarnos unos a otros. Entonces, digamos que es una obra optimista, es una obra así en un ambiente asiago, frío, hay hielo. O sea, usamos toda la maquinaria del Teatro El Galeón para hacer tormentas de nieve, para hacer avalanchas, ¿no? Usamos como muchos trucos de teatro, ¿no? Para que la gente, y bueno, los niños, desde los niños pequeñitos, se pasen un momento muy entretenido y muy emocionados con esta historia que te estoy contando. Ah, muy bien, muy bien. Mira, ya tenemos aquí unos comentarios. Ahí, perdón. Nos dice Fátima Roldán, qué interesante, no conocía esas historias, las buscaré. Nos dice Ulises González, saludos desde Paraguay. Wow, suena interesante la historia. ¿Cómo se llama? ¿Lo pueden repetir? Se llama la obra de teatro, se llama Asimov. Mónica Rodríguez, gracias por compartir siempre sus programas, y más si es de arte. Felicitaciones y los saludamos desde Cuernavaca, Morelos. Nosotros estamos desde la Ciudad de México. Asimov se presenta en el Teatro Granero, que está atrás del Auditorio Nacional, en este conjunto de salas de arte que hay allí.
que están bastante interesantes, bastante padres, y que pueden ver allí al lado, creo está, ¿qué? La sala Julio Castillo, algo así, ¿no? Hay como... Es el Teatro El Galeón, es como es el Centro Cultural del Bosque, detrás del Auditorio Nacional. Los que no conozcan la Ciudad de México, Avenida Reforma, no es una de las arterias más importantes de esta ciudad, muy turística, está llena de museos, y entre lo que hay allí para que tú pases un fin de semana o un día, ¿no?, de artístico, pues está el Centro Cultural del Bosque. El Auditorio Nacional es muy conocido, pero detrás están pues tal vez los teatros más importantes de la ciudad, que son la Sala Villarrutia, el Teatro Orientación, la Sala CCB, el Teatro El Granero y el teatro que nosotros estamos habitando ahora con nuestra temporada de Asimov, el Galeón, ¿no?, que durante años se llamó así, ahora le pusieron el Galeón a Abramo Seransky, haciéndole un homenaje a Abramo Seransky, uno de los directores de teatro mexicanos más importantes, ¿no?, que hemos tenido. Entonces, las funciones son sábados y domingos a la 1:00 p.m. y los precios son muy económicos, o sea, están 80 pesos los boletos. Los amigos que nos están viendo en otras partes del país, que ya estuve leyendo, del mundo, digo, que nos están viendo, pues el cine en México cuesta más o menos 80 pesos, ¿no? En otros tiempos era más barato que el teatro, pero a los precios que tiene el Centro Cultural del Bosque, pues son los precios más baratos que te puedes encontrar del teatro en cartelera. Además, si tienes credencial de estudiante, pues le hacen además un descuento del 50%, hay descuentos para las personas de la tercera edad, o sea, hay muchos descuentos. Entonces, eso explica, además de la calidad de la obra, y que llevamos 10 años en cartelera y que la obra pues es conocida, me decía un periodista del periódico Reforma, que el año pasado nos sacó, la semana pasada nos sacó un reportaje, pues que Asimov era un clásico, ¿no?, del teatro para niños. Le agradezco la deferencia, ¿verdad? Pero también son como muchas circunstancias que han hecho que en nuestras funciones de estreno, pues tuviéramos teatro lleno, porque además es un lugar lleno de tradición para la gente que ama el teatro en esta ciudad y las personas que vienen a visitarnos de otros estados. Ah, ok. ¿Y sí consideras que es una obra infantil? ¿Porque es de ciencia ficción? ¿Porque tiene algo de fantasía o cómo? No, fíjate que sí es una obra de ciencia ficción, y fíjate que la primera vez que hicimos, me estaba recordando porque fue a vernos una reportera que la vio hace 11 años en una lectura dramatizada que hicimos de esta obra en el trolebús Doble Vida. Hace 11 o 12 años había varios trolebuses y los que hacíamos teatro nos presentábamos en ellos. Uno de ellos era el trolebús Doble Vida, que estaba en la Colonia Condesa, y presentamos la obra en lectura. Los títeres, de hecho, eran de alambre y unicel, o sea, porque era una prueba de cómo podía funcionar esta obra, y el público nos dijo que no era una obra para niños, o sea, que era una obra que no podía ser obra para niños. Desde mi punto de vista como escritor, era una obra dirigida a jóvenes audiencias. Desde el punto de vista de Anabel Domínguez, que ha sido la productora y codirectora de este montaje, por supuesto que era una obra para niños. Y bueno, el tiempo nos ha demostrado, de hecho, cuando la estrenamos estuvimos un poco tímidos, dijimos, pues esta obra para niños de 10 años para arriba, ¿no? Y nos empezamos a sorprender cuando iban niños de 6 años, de 5, cuando empezamos a presentar la obra en kinderes o ante públicos de jardín de niños, y los niños estaban pero súper divertidos. Ahora en esta temporada de 2024, los niños están mucho más sensibilizados a la ciencia ficción que en 2014. Están muy familiarizados con la inteligencia artificial, con los videojuegos, con las películas de ciencia ficción. O sea, la televisión, Netflix y todas las plataformas están llenas de series, ¿no?, para niños, inspiradas en la ciencia ficción. Entonces creo que hay un público mucho más receptivo a esta propuesta que tenemos. Los adultos, ¿no?, los que ya fuimos educados en otra generación, nos cuesta un poco más de trabajo, porque no estamos acostumbrados a que la ciencia ficción se trate en el teatro. Pero sí te puedo decir, en la experiencia que hemos tenido en estos 10 años y en esta nueva temporada, ha sido los niños, ¿no?, los que le explican la obra a los papás. De repente los papás andan en la cosa de que, no, esto es terrible, no, es una aventura muy oscura, no, todo es terrible, y los niños siempre están, espérate, hay robots, no te preocupes, o sea, todo se va a solucionar. O se meten, en esta obra hay un personaje que a mí me encanta, que de hecho está basado en mi hija cuando tenía esa edad, ¿no? Se llama Ava, y es una niña, pero digamos que es envidiosa, es enojona, es gruñona, ¿no? Pero es como el elemento humano de la obra. O sea, los niños la odian, ¿no? Entonces es una cosa, ¿no?, de que
de que se meten con ella, le gritan cosas, la corrigen, la interrumpen. Entonces, luego hay papás que se asustan, ¿no? Que le piden a los niños que se callen, pero el teatro no es porque la gente se calle, o sea, los niños tienen que reaccionar como ellos lo sientan, y eso a nosotros nos parece una maravilla, o sea, yo estoy, o sea, muriéndome, a mí no me toca estar en escena en ese momento, pero es una maravilla, o sea, se me antoja estar de público para ver todo eso que se le está provocando a los niños. Ah, ok. Y de hecho, para ti eso es el teatro, la reacción del espectador, ¿no? Ahora bien, hasta cierto punto entiendo que es un híbrido, pero actualmente el teatro está rompiendo con la cuarta pared, ¿no? De hecho, por ejemplo, hablando de híbridos, ¿no? O sea, si tú me preguntaras ahora, bueno, ¿qué género es tu obra? O sea, durante mucho tiempo nos enseñaron que pues, había comedias, tragedias, melodramas, tragicomedias, piezas, ¿no? Y farsas, ¿no? Y entonces ahora es como muy difícil no solo para mí, sino para muchos creadores decir, oye, es que mi obra es una pieza o mi obra es un melodrama, porque estamos escribiendo muchos híbridos. Lo que ha pasado es que también el cine nos ha contaminado, o digamos, el cine nos ha influenciado. El cine no cuenta géneros puros, sino que cuenta híbridos, o sea, además los géneros cinematográficos son diferentes a los géneros teatrales, y la mayoría de la educación de los dramaturgos que tenemos hoy viene a través del cine y las series. Entonces, esa falta como de estudio en la literatura dramática ha hecho que como dramaturgos imitemos un poco el proceso que tienen los guionistas de cine y en realidad no estemos construyendo obras puras. Y en el caso de Asimov, esta propuesta no solamente va al género dramático, que creo que es una pieza, o sea, si tuviera que analizarla, creo que es una pieza, ¿no? No de Asimov dirigida a los niños, pero toda la familia la puede disfrutar. Pero en cuanto a la propuesta que tenemos nosotros escénica, es teatro convencional o teatro de humanos, pero con títeres. Estamos usando unos títeres que además no son títeres comunes y corrientes como los que todo el mundo está acostumbrado, sino estamos usando unos títeres de inspiración kuruma. Es una técnica japonesa de títeres en donde tú como animador te sientas en un carrito, y te anulas, te estás vestido todo de negro y el títere lo animas, tus piernas son las piernas del títere, los brazos son los brazos del títere, y en lugar de tener a los títeres en un teatrino moviéndose en 2 dimensiones, como es más o menos lo normal en el teatro de títeres, pues estos títeres son como humanos, o sea, como otros actores que pues se andan moviendo por todo el escenario y vuelan y corren y saltan. Entonces eso también provoca que sea inmersiva la obra. De repente, aunque estamos los animadores a la vista de la gente, o sea, se les olvida que estamos allí, o sea, porque la convención es que no estamos allí, y como sabemos, pues el teatro también es un arte de convenciones. Nosotros hacemos como que representamos algo real y la gente acepta nuestro juego y decide creer que lo que está sucediendo ahí es real. Entonces, pues se forma el juego, somos cómplices, y eso es un poco lo que provoca a Asimov con el espectador, que también, o sea, los títeres, si has visto las fotos del montaje, las fotos son inexpresivas, o sea, decidimos que los títeres no tuvieran ninguna expresión, y luego los niños y los papás nos platican, oye, ¿viste cuando Asimov estaba riendo? ¿O viste cuando Asimov estaba llorando? ¿Oh, viste la cara que le puso de burla a la...? Entonces, es una cosa impresionante, porque eso nos habla siempre ha sido así, de la extraordinaria imaginación que tiene el público teatral, ¿no? Ah, mira, qué interesante. ¿Tú ahorita recuerdas alguna anécdota de las puestas anteriores de Asimov que te haya dado mucha satisfacción y por qué sería? Pues mira, hubo una función en Tlaxcala, ¿no? Nosotros terminamos la función y la gente en silencio, ¿no? Nos quedamos nosotros ahí, ¿qué pasó? No le gustó a la gente, ¿por qué nadie reacciona? Y entonces, después de unos minutos, no minutos, o sea, me refiero como un minuto, empiezan a prender las luces de la sala y vemos que toda la gente estaba llorando, ¿no? Y, o sea, quedaron tan impactados por el final de la obra que no podían aplaudir. Y después de eso ya aplaudieron. Pero es muy impresionante sentir esa energía de la gente, toda de manera catártica, de manera colectiva,
todo mundo llorando por lo que acaban de ver, la manera como los puedes tocar, ¿no? Porque es que cuando tú estás escribiendo la obra en la soledad de tu casa frente a tu computadora, ¿no? Pues es un proceso muy individual y para ti es un acto de fe creer que lo que estás escribiendo funciona, o sea, piensas que funciona. Pero cuando esta obra, esta palabra, o sea, hablemos del logos, ¿no? El verbo bíblico, ¿no? Del Evangelio de San Juan, o como Goethe lo mencionaba en Fausto, ¿no? O sea, cuando ves que esta palabra, ese logos creador, se convierte en algo que es capaz de generar emociones y que le provoca a tanta gente al mismo tiempo ese tipo de emociones, ¿no? Pues quiere decir, o sea, a ti te impacta, o sea, yo también estaba llorando, o sea, como actor, ¿no? Eso es muy impresionante. O nos ha tocado a varios niños contestatarios, nos tocan varios niños que se levantan y nos gritan de cosas, ¿no? O sea, niños que se ponen, por ejemplo, Ava, pobrecita, ¿no? A Anabel Domínguez, que le toca hacer a ese personaje. A cada rato los niños se levantan de sus lugares y le gritan y le dicen, cállate chismosa, no hagas eso, o sea, le dicen una de cosas así, pero súper furiosas, ¿ves? Y luego los papás están ahí, no, mi amor, cállate, o sea, cuando muchos papás no, estamos como muy educados a que tenemos que ser bien portados siempre, calladitos y educaditos, ¿no? Pero nosotros no hacemos teatro para educar a los niños, quizá por eso no nos han probado, a pesar de que hemos estado 10 años en cartelera, como que las instituciones del gobierno del arte como que no nos han volteado mucho a ver, pero no nos gusta dar como moralejas, no les gusta decirle a los niños, pórtate bien, respeta a los demás, lávate los dientes, porque viven los niños en un constante acoso, parte de la educación en sociedad, es normar a los niños para que dejen de ser niños, ¿no? Para convertirlos en adultos chiquitos, que se visten bien, que se peinan, que nunca están en contra de nada, seres muy alineados. Entonces, cuando suceden este tipo de cosas en el teatro, yo las adoro. Entonces, espero que los papás que me están viendo y que me están escuchando, pues si van al teatro, pues dejen que los niños hagan lo que quieran. Los niños son muy honestos, o sea, si no les gusta lo que están viendo, o sea, pues no se aguantan, se levantan, corren, se aburren. Si algo los hace reaccionar, te lo dicen. Creo que eso es una enseñanza en cuanto a la inteligencia emocional mucho mejor para su vida. Si algo te gusta, dilo. Si amas a alguien, díselo. Si algo no te gusta, dilo. O sea, no te quedes callado como autómata y que ya sabes que tienes que ir al teatro, se apaga la luz, te tienes que quedar callado, termina la obra, tienes que aplaudir a fuerza. Entonces prefiero yo, a mí, como el tipo de teatro que hago para jóvenes audiencias y para niños, que el niño se levante y nos grite de cosas, ¿no? O sea, eso es una maravilla, eso es real, eso es vida. Son reacciones reales y eso es algo que no lo puedes comprar con nada, ni con todo el dinero del mundo, estos recuerdos y estas experiencias que tengo, ¿no? Porque cuando muera, ¿no? Para mí va a ser de las cosas que voy a recordar antes de morir, esta maravilla de cómo reaccionan los niños durante una función de teatro. Ok. Dos cosas, las redes y la gente que está participando en esta puesta, en esta versión que se puede ver los sábados y los domingos, y hasta cuándo va a estar. Sí, las redes sociales que estamos manejando, donde nos ponemos en contacto, ¿no? Y esto se convierte en una experiencia 360 para el público y para nosotros, ¿no? Va de vuelta, la retroalimentación que tenemos ahí es a través de la página de Haruki Teatro MX en Facebook. También en Facebook tenemos un fanpage especial para esta obra, Asimov de Irán Molina, o en Instagram, ¿no? Nos pueden buscar también, está mi perfil personal del Ashkan Mall, o tenemos Asimov Teatro también en Instagram. El equipo ahí, nosotros respondemos siempre, somos muy adictos a las redes sociales, si nos escriben, ahí publicamos promociones, próximos estrenos, nuevos montajes, hacemos también dinámicas luego con la gente, y el equipo de trabajo que tenemos en esta ocasión, en nuestra temporada 2024 de Asimov, es una coproducción de Haruki Teatro MX, se escribe Haruki con H al principio, como si fuera Haruki y K, y Patricia Hernández, que es coproductora de este montaje. La productora general de este montaje es Anabel Domínguez, que además es codirectora de la obra y es titiritera, interpreta a Ava. Yo soy el dramaturgo de la obra, también soy codirector de la obra y pues me toca ser uno de los personajes también, uno de los títeres. Ya saben, como grupo independiente, todos hacemos 10,000 chambas, ¿no? Luego tenemos también a Sur Ságada, que es se estrena con nosotros, es la única actriz, digamos,
de carne y hueso que actúa en el montaje. Ella es una gran actriz, además es cineasta, ya es ganadora de un premio Ariel, ¿no? Por un documental que dirigió. Y bueno, también tenemos a Francisco Castelán, que es nuestro asistente de producción, Sheila Piedra, que hace la iluminación, Edwin Romero, que es nuestro escenógrafo, ¿no? Y pues además, toda la planta técnica del Galeón, o sea, ustedes ven a 3 personas en el escenario, a la actriz y a los 2 titiriteros, pero afuera tenemos a como 10, 12 personas que se encargan de que, ahora sí, dicho como el clásico, ¿no? Hacen que la magia suceda en el escenario. Entonces, la temporada es sábados y domingos a la 1 de la tarde, allí en el Teatro El Galeón, Abraham Seransky, detrás del Auditorio Nacional, y vamos a estar hasta el 9 de junio, domingo 9 de junio. Entonces, pues la invitación es a que vengan a ver teatro de ciencia ficción para toda la familia, ¿no? Sobre muchas cosas, pero principalmente sobre la fraternidad, sobre la sororidad y sobre la inteligencia artificial, un debate muy vigente en estos tiempos que hace parecer que escribimos la obra hace 2 semanas, ¿no? Ok. Y esa es una de tus grandes satisfacciones, ver que la obra tiene actualidad, tiene esta circunstancia de que se puso en este año, ¿no? Ahora sí que a discusión, a debate, ¿no? Pero mira la maravilla, me encanta que seas también tan conocedor de la ciencia ficción, porque estarás de acuerdo conmigo, hay mucha gente que no lee ciencia ficción porque le parece que es una literatura barata, ¿no? Que es una literatura de segundo orden. Me acuerdo mucho cuando Asimov, probablemente hay una serie de libros que sobre la Edad de Oro, así se llaman, es una colección de... Sí. Que Isaac Asimov era prologuista de esa serie, y platica que los primeros pasquines, les llama, que escribían de ciencia ficción, eran pulps, ¿no? Eran hechos en papel barato, eran muy baratas que conseguías en los puestos de periódico. Esta literatura barata, de hecho, recuerda la película de Tarantino, ¿no? Pulp Fiction, ¿no? Que era precisamente el título hace referencia al pulp, a ese tipo de material, ¿no? O los Penny Dreadfuls, ¿no? Que también hay una en Inglaterra, que es un material, o aquí mismo José Guadalupe Posada, ¿no? Hacía ese tipo de material como para toda la masa, ¿no? Y eso ha hecho como que los que se dedican a investigar la literatura de manera académica le resten mérito a la ciencia ficción. Sin embargo, ¿no? Y ahora que mencionas lo de la inteligencia artificial, ¿no? Solamente la ciencia ficción, ¿no? Fue capaz de imaginar y de predecir un mundo como el que estamos viviendo actualmente. O sea, solo la ciencia ficción fue capaz de predecir la llegada de la ciencia, de la inteligencia artificial. Solamente la ciencia ficción fue capaz de predecir, de plantear distopías en donde teníamos mundos aislados de los demás a causa de pandemias. O sea, si a mí me hubieras dicho en 2014, cuando estrenamos Asimov, vamos a estar encerrados en nuestras casas 2 años por una pandemia, te hubiera dicho, cállate. O sea, eso es de ciencia ficción, eso no es posible, ¿no? Sin embargo, sucedió y es terrible, es muy doloroso para la humanidad, es una huella muy dolorosa que hayamos vivido una pandemia tan extendida, ¿no? Tan larga, obligarnos a vivir encerrados, ¿no? Pero cuando nosotros tuvimos la oportunidad de dar funciones de Asimov durante la pandemia, porque dimos funciones vía streaming, la gente se comportaba como si la pandemia que acabó con la humanidad en mi obra, pues hubiera sido el COVID, ¿no? Y eso ha hecho que la obra pueda seguir en cartelera. O sea, me refiero, Shakespeare escribió Macbeth, ¿no? Por ejemplo, en plena peste, ¿no? Cuando estaban encerrados todos en sus casas. Afortunadamente Shakespeare era muy productivo, ¿no? Y de la pandemia que le tocó de la epidemia, ¿no? Que le tocó vivir a él, pues escribió, ¿no? Y nosotros seguimos dando funciones. Quiero decir que al final la realidad, ¿no? Es mucho más fuerte, es mucho más ingeniosa, y la ciencia ficción ha tenido como la habilidad de ir corriendo carreras parejeras con la realidad. Entonces, en muchas ocasiones ha parecido que somos oportunistas y que Asimov está basada o en la pandemia del COVID o en el debate de la inteligencia artificial, pero la verdad es que pues, esto se nos ocurrió hace mucho tiempo, ¿no? Hace 10 años, lo que como ya le hemos platicado, no es que haya sido un mérito original de mi parte, sino es pues por estarle haciendo homenaje a una tradición literaria que tiene décadas y hasta siglos, ¿no? Entonces creo que lo importante de este tipo de textos y este tipo de experiencias es que obligan al público a pensar en alternativas y en mundos diferentes. Claro,
Claro, a mí me parece bastante interesante esta obra y también el modelo de teatro, ¿no? Utilizar esta circunstancia de teatro de sombras, de donde están vestidos completamente de negro y manejando una marioneta, ¿no? ¿Eso por qué se te ocurrió? ¿Por qué se está dando esta moda en el teatro acá en México como un recurso más? Digo, es interesante, pero ¿por qué hacerlo? Y supongo que tiene que ver mucho con la idea de la imaginación, de poder despertar más allá la imaginación. Mira, desde mi punto de vista, el teatro de títeres que hacemos en México muchas veces es más interesante que el teatro que hacemos de humanos, porque estéticamente, el problema del teatro, como el problema del cine, el problema es que es muy caro, pues, a producir una obra de teatro, o sea, es muy caro. Los creadores escénicos nos hemos acostumbrado a hacer las obras de teatro con 2 sillas y con las sábanas que tienes en tu casa, lo cual está perfecto porque ya no vas a limitar tu necesidad de crear porque no puedes conseguir 2 millones de pesos, ¿no? Pero en condiciones de teatro comercial, el teatro es muy, muy, muy caro. Y entonces, ¿qué pasa con el teatro de títeres? A pesar de lo hermoso y de lo de estéticamente bello que es el teatro de títeres, implica como un formato mucho más pequeño, ¿no? Y puedes crear atmósferas y ambientes mucho más visibles, o sea, espectaculares y mucho más atractivos para la gente, ¿no? Usando una cantidad de recursos económicos mucho más pequeños. Muchas veces no, porque también depende de tu producción de títeres. Hay producción de títeres que son más caras, ¿no?, que cualquier espectáculo teatral. Es un poco lo que pasa en el caso de Asimov, que originalmente es una obra que no es tan cara, pero a lo largo de los años, ¿no?, con todo lo que le hemos agregado, pues sí se ha convertido en una obra pues más cara de lo que nosotros imaginamos al principio. O sea, nada más la cantidad de recursos, de material, de personas que hay alrededor ayudándonos con la tramoya, pues implican una nómina muy grande. Entonces, lo que mencionas sobre la moda de usar sombras en el escenario, pues la estamos heredando del teatro de títeres, ¿no? Que es como normal que los titiriteros se anulen, ¿no?, vistiéndose de color negro. Y también, pues recordemos como la vanguardia teatral, ¿no?, de los años 60 en Europa, que llegó a México, pues a través de creadores como Alejandro Jodorowsky, ¿no?, que ya manejaban como ese tipo de recursos. Y como sabemos, a pesar de que las nuevas generaciones, ¿no?, los teatreros entre 20 y 30 años dicen que todo lo inventaron ellos, pues eventualmente no es cierto, ¿no? Eventualmente todos los que tuvimos esa edad estuvimos en una etapa de decir, yo estoy inventando esto. Ahora, te da una ventaja muy singular porque la gente que ve televisión, que ve Netflix, por ejemplo, o que está, todos vemos Netflix, pero hay gente que consume entretenimiento a partir de las plataformas. Cuando van al teatro, pues van al Teatro de los Insurgentes o van al Teatro Interlomas, ¿no? Y eso implica que lo que ellos están viendo es La Bella y la Bestia, o están viendo Los Miserables, o están viendo obras de teatro con protagonistas de telenovelas. Y es un teatro, pues, con todo respeto, tiene su función de ser, pero tiene su razón de ser, su función social, pero son obras muy convencionales. De hecho, tú lo ves en cuanto a la escenografía, son sets de televisión y son comedias, pues, que reproducen pues una película de comedia, un chick flick, ¿no? Un chick flicks o un sitcom, ¿no? Entonces, realmente estás viendo una obra muy cómoda que se parece mucho a lo que ves en televisión. Este tipo de propuestas, lo que tú mencionas sobre las sombras, ¿no? Es que el teatro tiene un poder simbólico que lo hace totalmente diferente a la tele y al cine. Y entonces, en el momento en el que tú te vales de sombras, de hecho, la iluminación que nosotros tenemos en el teatro, en Asimov, pues te plantea también auroras boreales, por ejemplo, ¿no? No sé, la gente que haya visto auroras boreales en vivo, pues sabrá que estamos muy lejos de la experiencia, pero no hay nada que se parezca a una aurora boreal en vivo, ¿no? Es uno de los espectáculos de la naturaleza más sobrecogedores que existen, ¿no? Y entonces, pues nosotros tratamos de reproducirlo. Y en el juego de convenciones, la gente nos sigue la corriente y está viendo auroras boreales, porque el efecto visual, la propuesta de iluminación de Shea La Piedra, pues me parece que es muy competente y creo que está muy cerca de lograr el objetivo. Entonces, creo que lo que hacemos en el teatro al usar este tipo de recursos es tratar de darle una singularidad y de diferenciar el teatro de lo que tú podrías ver en la tele y en el cine, porque si no, te digo, nosotros no tenemos estrellas de telenovelas, ¿no?, en nuestro elenco. Entonces la gente diría, bueno, ¿para qué voy a verlos, no?
decir, no, pero nosotros les ofrecemos una experiencia que las estrellas de telenovela no les pueden proporcionar, siendo valioso el teatro que ellos hacen, ¿no? Pero lo que nosotros hacemos es diferente. Ajá, exacto, exacto. Y además que juegan con el entretenimiento, pero también con su capacidad de discernir una serie de informaciones, ¿no? Y de poner, pues, el debate, ¿no? La inteligencia artificial es algo que durante mucho tiempo va a estar en el debate ya de ahorita en adelante. No sabemos hasta cuánto tiempo, pero yo creo que sí, ya es algo que ya se quedó a vivir acá, ¿no? Con nosotros, precisamente, ¿no? Con lo que estamos utilizando con las computadoras, los móviles, etcétera. Oye, y a mí la huelga de guionistas del año pasado, ¿no? De Hollywood, que pues tuvo paralizada la industria medio año. Parte del problema, no, sí era salarial el problema, pero los productores querían empezar a usar software, ¿no? Inteligencia artificial para hacer sus guiones. O sea, sacar a los guionistas de la idea del primer tratamiento del guión, el borrador, la sinopsis, que lo hiciera una máquina, y entonces sí llamar a humanos para que escaletearan, para que bajaran en papel el trabajo que una máquina propuso. O sea, no es tan ciencia ficción de lo que estamos hablando, ¿no? Ajá, y eso nada más en lo que es referente a la industria del entretenimiento, al cine, etcétera, porque no sabemos, y es también forma parte del debate, lo que puede hacer la inteligencia artificial con los bancos, con la educación, etcétera, ¿no? El trabajo de fábricas, etcétera, que es también uno de los debates, ¿no? La robotización y todo esto. Que los libros de esta gente de ciencia ficción era lo que ya estaba señalando, ¿no? Curiosamente, gente que venía de los 60s y 70s, ¿no? Ya estaban señalando este tipo de cosas, ¿no? Sin ser ciencia ficción, aunque para mucha gente es ciencia ficción, ¿no? Acuérdate del manifiesto del Partido Comunista de Carlos Marx y de Engels. O sea, la manera como, ya olvídate de que, o sea, no estamos hablando de que si eres comunista o no eres comunista, pero la manera como esos dos filósofos, pensadores, hablan de cómo, hablando de la burguesía, ellos hablaban de la burguesía, pero cómo el progreso, ¿no? Va deshumanizando a la gente. O sea, cómo la máquina le está quitando su humanidad a las personas. O sea, pues ellos escribieron a mediados del siglo XIX y tenían mucha razón. O sea, ya olvidémonos de banderas, si tú eres capitalista, o sea, todos vivimos en el capitalismo de este lado, ¿no? Pero el pensamiento, ¿no? El pensamiento de Marx y de Engels sobre cómo el progreso podía ser nefasto y dañino para la gente, pues por supuesto que anticipa muchas de las ideas que muchos pensadores de la ciencia ficción plasman en sus relatos, ¿no? Sí, claro, exactamente. Oye, pues estamos llegando al final de la transmisión y la verdad fue una entrevista, plática, una charla muy entretenida. Tienes esta facilidad de palabra que eso me parece bastante interesante y además estás con una propuesta que, pues ahora sí que de envidia, ¿no? Ahorita pues es el 10º aniversario de tu propia propuesta y están con todo, ¿no? A tope y además en un lugar que vale mucho la pena, como es el Galeón, el Granero o el Galeón, perdón. El Galeón Abramo Seransky. Ajá, exactamente, que es un lugar muy padre, uno de los lugares más padres de este centro de arte, ¿no? Que está atrás del Auditorio Nacional y además que pues está muy padre porque es a la 1 de la tarde, es un horario completamente familiar, ¿no? De allí te puedes pasar a Chapultepec o sobre Reforma, te puedes ir al museo, ¿no? Bueno, no sé, hacer otra serie de actividades que también se pueden hacer y que está bastante padre, ¿no? Sí, cómo no, y tenemos mucha suerte, hemos sido muy necios, o sea, la convocatoria que sale para el Galeón, para los teatros de la CCB, pues luego te toca el folio 1300, ¿no? Entonces, o sea, la competencia es muy grande, desgraciadamente no hay espacio para toda la cantidad de grupos de teatro que somos en el país, ¿no? Pero
pero yo sí me siento muy afortunado de que pues, hubiéramos sido seleccionados. Esto que tú me mencionas es muy simbólico, o sea, el aniversario del fallecimiento de Asimov, 6 de abril, que justo es el día que estrenamos, ¿no? Y que además estamos en uno de los teatros que hemos perseguido durante 10 años. Es la primera vez que nos aceptan en este teatro, y además teniendo teatro lleno y en una zona, como mencionas, bien bonito, te la puedes pasar toda, o sea, puedes ir a desayunar por ahí, te pasas a Chapultepec, ahí enfrente está el Museo de Antropología, el Museo de Arte Moderno, el Rufino Tamayo, o sea, realmente te puedes ir caminando por Reforma, está súper bonito, hay paseo ciclista, entonces creo que es una experiencia muy interesante, y para nosotros, pues es la culminación de un esfuerzo de 10 años, siempre habíamos soñado con estar en el Galeón, y ahora finalmente lo logramos. Ah, qué bueno, qué bueno. Oye, pues ya para terminar, ¿hasta cuándo va a estar esta puesta? Sé que es sábados y domingos, pero ¿hasta qué día? Hasta el domingo 9 de junio, no, o sea, vamos de corrido, entiendo yo, a partir del 6 de abril, que ya fue, ya me estoy yendo, estoy viajando, ya ciencia ficción, estoy en mi máquina del tiempo, ¿no? A partir del 6 de abril, que sábado, 1 de la tarde, pero sábados y domingos 1 de la tarde, teatro para toda la familia. Yo pienso que ustedes pueden llevar a niños a partir de los 3 años, ¿no? Y en ese sentido no es restrictivo, o sea, los adolescentes no se van a aburrir. La semana pasada tuvimos un grupo de adolescentes de preparatoria que estuvieron ahí echándonos porras y entrevistándonos, ¿no? Como también hemos tenido, en otras épocas, hemos tenido a niñas de colegios de monjas, o sea, es muy interesante la interpretación que cada niño hace, ¿no? Una niñita de un colegio de monjas me preguntó al final de la obra, oye, Asimov es el Espíritu Santo, o sea, con una ternura y con una cara, con un candor, la verdad, bueno. Es que la verdad, cuando un niño te pregunta algo así con tanta sinceridad, o sea, es muy conmovedor, pero te da risa, te da mucha ternura, porque además cada quien interpreta la obra como quiere, independientemente de lo que tú hayas querido hacer, ¿no? Ese tipo de comentarios como el que te estoy diciendo, ¿no? Pues es una belleza, ¿no? Sí, claro. Oye, pues te agradezco mucho y mucho éxito con este repuesto de tu obra, Irán Molina. Asimov es una obra que pues tiene mucha información, ¿no? Ya nos llevamos más de una hora, y pues te agradezco mucho y espero pronto visitarte en una de estas funciones para disfrutarla. Y bueno, pues mucho éxito. Gracias a tu público, y son todos, ahí los esperamos en el teatro, y te esperamos a ti cuando gustes, eres mi invitado, eres nuestro invitado, o sea, a nombre de la compañía, ¿no? Ven a vernos, ¿no? Allá te esperamos. Perfecto. ¿Habrá promoción para la gente de Proyectate Radio, la gente que vea este video, que lo mencionen? El problema que no, o sea, no, como esto lo maneja la Coordinación Nacional de Teatro, entonces te digo, las únicas promociones que nos permiten, pues son las que ellos ya tienen, ¿no? Que son las que ya te mencionaba, descuentos para la tercera edad, descuento para estudiantes, ¿no? Maestros también tienen descuento, ¿no? Entonces, como ahora sí que está fuera de nuestras manos, eso, no, nosotros no manejamos nada de lo que tenga que ver con la taquilla. Ah, perfecto. Muy bien, pues ahí está la propuesta Neorama. Vayan a ver Asimov y recuerden que lo vieron acá en Proyectate Radio. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Irán. Mucho éxito. Un abrazo. Gracias, abrazo para ti.